La historia de una atrevida joven marinera estadounidense llamada Tammy Oldham Ashcraft te pondrá la piel de gallina. Allá por 1983, cuando apenas tenía 23 años, tuvo una gran aventura. Junto a su novio británico, Richard Sharp, se le encomendó la tarea de navegar por el océano desde Tahití hasta San Diego, California, en un yate de lujo. Pero ya sabes cómo puede ser el océano, no siempre está calmo. 20 días después del inicio del viaje, los dos tortolitos quedaron atrapados en un huracán de categoría 4 que llegó con olas monstruosas y vientos malvados. Aunque resistieron contra las olas desatadas, el yate volcó mientras se retorcía entre dos olas. Lo último que quedó grabado en la memoria de Tammy antes de quedar inconsciente durante 27 horas fue la imagen de Richard gritando mientras una ola enorme golpeaba el barco. Más tarde, ella plasmó su angustiosa experiencia en un libro que posteriormente se convirtió en una película. Tammy tenía bastante experiencia en el mar antes del fatídico viaje, poseía grandes habilidades para navegar y ya había cruzado el Pacífico 2 veces. Al partir de Tahití hacia San Diego, al principio tuvieron un viaje tranquilo, pero un par de semanas después empezaron los problemas. Los agarró un viento tropical que venía de Panamá y antes de que se dieran cuenta, la tormenta se estaba moviendo hacia el oeste y ganando intensidad. La pareja hizo esfuerzos para llegar a una zona segura, pero el huracán se movía a una velocidad increíble. Usualmente duraría poco, pero en este caso, el huracán seguía avanzando. Y es que enfrentarse a olas gigantes y vientos huracanados es suficiente para provocarle pesadillas a cualquiera. El barco sufrió una paliza, y a pesar de la preparación de los navegantes, lidiar con mares tan agitados fue una tarea monumental. La embarcación saltó al aire sobre unas olas altísimas y cayó estrepitosamente, haciendo temblar toda la estructura. Richard estaba en la cabina de mando, agarrado con un arnés de seguridad, mientras navegaban sobre un mar furioso. Pero entonces se toparon con unas olas rebeldes surgidas de la nada. Una de estas olas hizo que el bote diera una voltereta de 360 grados, y eso fue lo último que Tammy recuerda. Cuando recobró la conciencia, Richard no estaba por ninguna parte. Los arneses de seguridad destinados a mantenerlo atado al bote estaban rotos. Sin nadie cerca para recibir sus señales de socorro, Tammy se quedó con una radio de larga distancia que no funcionaba después de 2 semanas de azote constante del mar. Todo lo que tenía era una radio de alta frecuencia VHF de corto alcance que dejó de funcionar después de 5 días debido a los daños por el agua. Estaba sola y completamente aislada. Tammy tuvo que depender de sus herramientas básicas para navegar hasta Hawái. Y utilizando la posición del sol determinó su latitud, y una vez que encontró su reloj, también pudo calcular su longitud. Le llevó un tiempo, pero logró llegar hasta Hawái. Durante el tiempo que estuvo perdida en el mar, Tammy demostró cuán ingeniosa era. Recordó haber intentado poner en marcha el motor, pero algunas partes del barco se habían derretido sobre el eje de la hélice. A pesar de sus conocimientos de mecánica, no podía perder tiempo intentando reparar algo que podría estar completamente dañado. En su lugar, se basó en su formación como contramaestre. Tammy también llevó un registro de su tiempo en el mar, siempre consciente de que si no lograba sobrevivir, este podría ser el único indicio de lo que había sucedido. Luego admitió que su estado mental había sido frágil durante su calvario. A pesar de todo, aseguró que el instinto de supervivencia humano es increíblemente fuerte. Ella quería vivir. Y nuestro próximo héroe es un hombre llamado Steve Callahan. Su historia, aunque suena como un guión de Hollywood, es tan real como increíble. En 1982, Steve participó en una regata de vela en solitario a través del vasto océano Atlántico. Para ello utilizó un vehículo de diseño propio, orgullosamente llamado Napoleón Solo. Era un barco fuerte y confiable, construido para resistir tormentas y desafiar a las olas. Pero había un clima impredecible que destrozó la flota de la carrera y hundió un montón de barcos. Steve tuvo que apartarse y atracar su amado Napoleón Solo en España para hacer algunas reparaciones urgentes. Y después de reparar el barco, Steve se puso en marcha de nuevo, esta vez con la mira puesta en las Islas Canarias. Estaba decidido a cruzar el Atlántico y llegar a las arenosas costas de Antigua. Lamentablemente su barco fue azotado por fuertes vientos que lo dejaron significativamente dañado. Steve se encontró sin más opción que abandonar su embarcación y se subió a una balsa salvavidas inflable. Pero decidió que no se iba a rendir sin luchar. Antes de que el Napoleón Solo se hundiera en las profundidades del Atlántico, se sumergió repetidamente en las aguas turbulentas para rescatar lo que pudiera. Con algunos elementos esenciales asegurados, luchó contra el hambre, la sed y la soledad durante los siguientes 76 días. Unos pescadores finalmente lo encontraron y lo llevaron a un hospital en donde comenzó su recuperación.
Podrías pensar que aquí es donde termina la historia, pero su increíble saga de supervivencia fue publicada en revistas de navegación, presentada en numerosos programas de televisión y finalmente plasmada en su propio libro. Pero el récord del mayor tiempo perdido en el mar fue establecido por un hombre llamado José Salvador Alvarenga. Él es un alma increíblemente resistente cuya tenacidad y voluntad para sobrevivir se convirtió en material de leyendas. Eso se debe a que durante 438 largos y difíciles días estuvo a la deriva. Pescador de profesión, José no era ajeno a los caprichos impredecibles del mar. Su aventura más aterradora comenzó un día como cualquier otro, en el año 2012. Ese fue el día en que José y su compañero de pesca se alejaron de las costas de un pintoresco pueblo de pescadores llamado Costa Azul, en México. Era su primer viaje juntos. La vida, sin embargo, les tenía reservada una desagradable sorpresa. Poco después de haber dejado atrás la comodidad de la costa, fueron emboscados por una furiosa tormenta que zarandeó su pequeño bote como si fuera un juguete, desviándolo de su curso. El motor del barco y la mayoría de sus aparatos electrónicos quedaron inservibles. José, demostrando su rápido pensamiento, logró hacer una llamada de radio a su jefe para pedir ayuda antes de que el dispositivo de comunicación dejara de funcionar, pero no recibió respuesta. Resulta que durante 5 implacables días la tormenta jugó con ellos. Cuando los cielos finalmente se despejaron, José y su compañero se encontraron perdidos sin idea de dónde estaban o de cómo regresar. Para empeorar las cosas, la tormenta se había llevado la mayoría de sus equipos de pesca, dejándolos apenas con las herramientas básicas de supervivencia. Su bote ya no tenía velas, motores ni remos. Mes tras mes, ellos vagaban sin rumbo. Su sustento provenía de la madre naturaleza, agua de lluvia y una variedad de criaturas marinas como peces, tortugas y aves. Después de aproximadamente 4 meses, José perdió a su amigo, pero decidió seguir adelante con la esperanza de que algún día sería rescatado. Sin embargo, ignoraba que estaba lejos del final de su viaje. Intentó enviar señales a cada barco que veía pasar, pero sus desesperadas súplicas de ayuda eran inútiles. Confiando únicamente en el agua de lluvia y en lo que el mar le ofrecía para comer, José llevaba la cuenta de los días a través de las cambiantes fases de la luna. Un poco más de un año después de la desastrosa tormenta, el hombre finalmente divisó tierra. Su corazón se llenó de esperanza, abandonó su confiable pero desgastado bote y nadó hacia la orilla. Para su asombro, se encontró en una de las Islas Marshall, situadas en el lado más alejado del Pacífico desde donde había comenzado su odisea. Entonces, el hombre fue llevado a un hospital donde lentamente pero de manera constante recuperó sus fuerzas. A su regreso, la familia declaró que nunca habían perdido las esperanzas y estaban más que felices con la noticia de su hallazgo. Pero esta historia de supervivencia fue tan fantástica que muchos fruncieron el ceño con dudas. ¿Podría un hombre realmente sobrevivir tanto tiempo en el mar en un bote tan pequeño? Sin embargo, hubo quienes ofrecieron otro punto de vista. Los expertos aclararon que la carne fresca de aves y tortugas que Alvarenga afirmó haber consumido en abundancia contenía suficiente vitamina C para garantizar la supervivencia.